bienvenidos a otra emisión del Poder de la Palabra. Hace poco les hablé de que habíamos vivido en un estado delictivo con una clase política delictiva que incluso se había fondeado con dinero proveniente del narcotráfico. Y son expedientes que están en el juzgado de la jueza Servini de Cobría. El kirchnerismo tiene sobre sus espaldas más de 750 causas. Los otrora poderosos ahora tienen que pasar por tribunales. El tema es que nos hacen nadar en las profundidades más tenebrosas de la oscuridad. Y en algunos momentos creemos que todo esto es una gran ficción, una farsa. En verdad, hay como cierta candidez, cierto infantilismo a la hora de abordar algunos temas. El presidente de la Nación ha ido hasta el hueso en temas como el caso Nisman. Ha nombrado como secretario de Estado al senador nacional Mario Cimadevilla, un hombre incorruptible, y ha dicho: quiero ir hasta el hueso, caiga quien caiga. Ahora bien, hay otros ámbitos en los que se ve cierta candidez, como les decía, para afrontar determinados temas, como una especie de pacto de salida airosa, y la sociedad quiere justicia, quiere investigación, quiere finalmente que se le devuelva lo robado. Hay ratios en los que uno puede observar que hay una mirada que no es lo suficientemente profunda. Y para eso estamos nosotros los periodistas, para subrayarlo, para ver qué es lo que podemos cambiar. Después del corte comercial voy a tener el gusto de entrevistar a Leandro Alperín. Bueno, y ahí estamos con el abogado especialista en temas carcelarios. Es un hombre brillante. Yo quiero que en esta entrevista escuchemos realmente todo lo que tiene para decir Leandro Alperín, que es una persona que ha estudiado mucho los temas en los que hacía referencia en el introito. Vos decís que las cárceles promueven aquello que sancionan, y es una verdad evidente, pero que nadie ha querido ver en la Argentina. Es que yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Que no queremos ver. Creo que la sociedad tiene como un doble estándar fomentado por quienes nos gobiernan, que convierte a la visibilidad de estas instituciones en algo que preferimos no enterarnos. Entonces, a la sociedad le preocupa mucho el delito, sin duda que nos preocupa mucho a todos y tenemos miedo de lo que pasa en nuestras calles, porque sabemos que las consecuencias que muchísimas personas tienen por transitarlas son gravísimas. En nuestras calles nos roban y nos matan por nada. Y cuando nos enteramos de un delito pretendemos que rápidamente haya justicia, que identifiquen a alguien, no importa si sea culpable o no, pero que nos digan que encontraron algún responsable y que lo encarcelen rápidamente. Y después, cuando esas personas, luego de cumplir una pena, que son los menos de los que cometen un delito, porque en nuestra sociedad la regla es la impunidad y no es que encuentran a los que delinquen, pero bueno, cuando encuentran a alguien y va a la prisión y nos enteramos que luego de pagar por lo que hizo recupera su libertad, queremos que vuelva rápidamente a la prisión, porque sabemos que en las cárceles no se aprende nada bueno y que la gente sale peor de lo que entra, pero la hipocresía está dada en que no nos preocupamos por ese mientras tanto, por lo que pasa en la prisión. Y la verdad es que, como bien planteabas vos, el Estado en la prisión se convierte en delincuente, hace lo mismo que reprocha. En la Argentina, en nuestras cárceles, el Estado tortura, el Estado viola, el Estado vende drogas, el Estado mata. El Estado se convierte en delincuente, efectivamente. Y el Estado, aquel Estado, promovió como una especie de salvoconducto para la población carcelaria. Un falso salvoconducto. Les dio dinero, sueldos, posibilidades de visitas higiénicas, una serie de cosas que hasta una clase común veía con buenos ojos y decía: ay, quisiera ser delincuente para tener, bueno, alimentación, nutrición, en fin, espacios de ocio.
Pero, ¿qué vino de toda esa política que se hizo? Todo lo contrario. No presos mejores, sino peores. Peores. Sí. ¿Por qué? Es que, en realidad... Si se supone que se visualizó cuáles eran los derechos que tenían que tener. Bueno, es que también ese doble estándar, esa hipocresía entre lo que no queremos ver y lo que pasa está en relación a las normas y la eficacia de esas normas, ¿no? Argentina tiene un doble estándar en materia normativa e implementación. Durante estos últimos 10 años, 12 años, durante el kirchnerismo, bueno, ha sido el colmo de la hipocresía normativa, pero en general padecemos ese mal. Los funcionarios argentinos ante los organismos internacionales de derechos humanos suscriben cuanto convenio internacional de protección de los derechos fundamentales pasa por adelante de sus narices, y los funcionarios argentinos a cargo de las cárceles argentinas incumplen cuanto convenio internacional de derechos humanos se firma en el extranjero. Argentina miente cuando dice que en las cárceles argentinas hay derechos humanos. Lo que vos planteás, el trabajo en la prisión, la buena alimentación en la prisión, el buen trato en la prisión, son cosas que existen solamente en la norma. En la realidad de nuestras cárceles es absolutamente contraria a lo que la ley dice que debe decir. No es cierto que la mayoría de los presos trabajen, no es cierto que los presos que trabajan perciben un salario. De hecho, el conflicto que hubo en nuestra sociedad en relación al trabajo de los presos fue ocasionado por un fallo judicial que le dijo al Poder Ejecutivo que si alguien trabaja le tiene que pagar un sueldo, que no puede explotar a la gente, tampoco en una cárcel. No es que el Ejecutivo le pagaba a los presos por trabajar, el Poder Ejecutivo no le quería pagar, le quería pagar en negro, quería que sea un estipendio, y la verdad es que un trabajo, sea en donde sea, es un trabajo y debe someterse a las regulaciones que las leyes del trabajo tienen, y el Estado no tiene autorización para violar la ley, tampoco en una cárcel. Y por otra parte también hay otro problema, que es ¿qué es lo que deberíamos hacer con los presos en la Argentina? ¿Cuál es la sanción que se le debe aplicar a la gente que viola la ley penal? Bueno, nuestra legislación es muy clara. Se le aplica la sanción más grave que nuestro ordenamiento jurídico tiene, es la pérdida de la libertad. Y nuestra legislación también es muy clara, que ese es el único derecho que se le puede sacar a las personas que reciben una sanción penal, la pérdida de la libertad. Perdón, Leandro, hablando del tema de la libertad, que es una inherencia humana, y justamente, como vos decís, se le quita la libertad, es el mayor rigor que puede tener un ser humano. Durante el kirchnerismo teníamos a batallón militante que lo sacaban y participaban de eventos públicos. Y ahí no estaba cercenada la libertad, sí, todo lo contrario. Pero eso no es patrimonio de batallón militante. Dentro de la ley de ejecución de la pena está contemplado que los presos que están avanzados en la fase de ejecución puedan empezar a tener salidas. Lo que está mal es que esas salidas sean coordinadas por agrupaciones que tengan intenciones partidarias, que los capitalicen para su partido político, que los quieran usar como mano de obra barata, o que haya privilegios y que presos que no estén en condiciones de poder ir saliendo, salgan. Eso está mal. Ahora, un preso cuando está en prisión progresivamente tiene que ir recuperando la libertad y las acciones. Pero como todo está corrompido, bueno, ese es el problema. Es muy difícil para el ciudadano común ver que eso, bueno, una cosa es la norma y otro es lo que está pasando en la realidad. Es que el problema es que no hay derechos en la cárcel, hay privilegios. Porque si ustedes tuviesen claro, si nosotros tuviésemos claro, si los presos tuviesen claro, si los agentes penitenciarios tuviesen claro cuándo se accede a un derecho y fuesen objetivos los caminos a seguir para poder alcanzarlos, no habría ningún inconveniente. A alguno puede gustarle más o menos, si le gusta menos a la mayoría hay que cambiar la ley, si le gusta más hay que mantenerla. Ahora, lo que sucede es que en las cárceles esto no pasa. Claro. En la cárcel, para acceder a un beneficio hay que aceptar una perversa lógica premial, que es aquella que indica que hay que aceptar las reglas de la cárcel, y las reglas de la cárcel son inversamente proporcionales a las que la sociedad quiere que en el mundo libre imperen. Las reglas de la cárcel son las que implican aceptar que la ley queda suspendida, que todo lo que nosotros conocemos como derecho en la cárcel no existe. Justamente donde allí debiera aplicarse con más rigor, ¿verdad? Claro, es la ley de la selva, allí donde un ser humano entra a la cárcel. Con una paradoja, ¿no? Que es un Estado controlado absolutamente por el Estado.
La cárcel no es un lugar cualquiera, la cárcel no es una plaza o una playa o una empresa privada. La cárcel es un lugar que está sometido al control permanente, a la supervisión continua durante 24 horas y 365 días del año de agentes públicos. Esos agentes públicos tienen una limitadísima capacitación, incluso una capacitación más limitada que los propios presos que tienen la posibilidad de hacer estudios superiores. No solo tienen... ¿No es una incongruencia? Lo que es una incongruencia es que los agentes penitenciarios no puedan estudiar, en el caso que no puedan estudiar. Lo que es una incongruencia es que maltraten a los agentes penitenciarios como los maltratan sus superiores, que trabajen en las condiciones indignas en las que trabajan, que les paguen salarios de hambre como los que les pagan, que no puedan tener libertad para poder agremiarse y defender sus derechos organizadamente. Eso es una barbaridad. Yo lo que veo es que son como subhumanos. Bueno, ahora, nuestro país debería igualar derechos hacia arriba. Si los agentes penitenciarios no tienen los derechos suficientes que deberían tener, no pueden ejercer todos los derechos, no hay que bajar la vara e igualar para abajo. Lo que deberíamos hacer es que también puedan estudiar, fomentar acuerdos con universidades públicas. Si las universidades públicas ingresan a las prisiones a dar clases, ¿por qué es que los servicios penitenciarios... ¿Qué necesita un agente penitenciario, por ejemplo, ahora que estamos muy con el tema de los convictos que se escaparon, del tema del triple crimen, de la efedrina y de todo lo que hay detrás de ese tema? ¿Qué tipo de capacitación tienen los El problema es agentes? que la capacitación de nuestro servicio penitenciario está especialmente orientada a la seguridad solamente, ¿no? A garantizar la seguridad, que por otro lado fracasan porque en las cárceles hay episodios de violencia de manera continua que el Estado no puede prevenir, o sea que los agentes penitenciarios no pueden prevenir y en muchas ocasiones son quienes protagonizan episodios de violencia innecesaria, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero también tiene que utilizarlo de manera justificada, ¿no? El problema es que estos servicios penitenciarios monopolizados por las personas que se dedican a la seguridad no tienen posibilidades para darle especialización, para mejorar en su carrera a aquellos que se dedican al tratamiento, a otro cuerpo de profesionales que también... Y eso es lo que estaría faltando. Esos son los peor tratados. Aquellas personas que se dedican al estudio, a la psicología, al trabajo social, a la sociología, a la terapia ocupacional, los maestros, esos son los más destratados, los que tienen menos posibilidades de poder ascender, de hacer carrera. ¿Tienen contacto con la autoridad? Claro que tienen contactos con la autoridad porque reciben órdenes. El servicio penitenciario es una organización verticalizada, militarizada. Su ley es de la dictadura militar, no es de la democracia. Es la única institución que la democracia no ha tocado todavía. Leandro, ¿por qué se fugaron los convictos? ¿Por qué se fugaron? Porque en la cárcel con dinero y con contactos todo es posible. Igual hay que ver, ¿no?, qué es lo que pasó. Pero cualquiera puede salir o puede entrar de una prisión. Que no se fugaron, sino que los invitaron a irse. Claro, lo que habría que saber es si eso fue por la fuerza o voluntario, ¿no? Pero que un preso, 2 o 3, se vayan por un pasillo a las 2:30 de la mañana de una cárcel de máxima seguridad, solamente puede ocurrir, como dijo la gobernadora Vidal, con la connivencia del servicio penitenciario, no de un agente penitenciario, del servicio penitenciario. De la gobernadora, a quien aprecio, y sé que está en una lucha importante, pero cierta candidez, ¿no?, a la hora de abordar el tema ese. Yo creo que la política tiene que asumir el desafío en materia de seguridad, no solo de políticas penitenciarias, creo que de políticas de seguridad de manera integral. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires ha consagrado un pacto de impunidad desde el año 1987 Leandro, en adelante. Lo sabían, ¿no? Todos sabían qué pasaba ahí. Pero por eso digo, este pacto de paz por tierra, en donde la política le deja a las fuerzas de seguridad gobernar el territorio a cambio que le den paz, no funciona. No funciona en primer lugar porque es un pacto espurio que tolera negocios ilegales de funcionarios públicos que deberían perseguirlos. Y no funciona porque además de ser ilegal, no hay paz. Cada vez tenemos más guerra, cada vez hay más delitos, cada vez los delitos son más graves, cada vez los funcionarios públicos participan en mayor cantidad y con mayor intensidad. Y también esto tiene que ver con la ejemplariedad, ¿no? En un país donde nuestros gobernantes, desde las cúspides más altas del poder, no dan el ejemplo de lo correcto, en un país donde el principal contratista de obra pública puede alquilar habitaciones del hotel de la Presidenta de la Nación, no utilizarlos y que no pase nada, o que un vicepresidente
presidente puede vivir en un médano y querer quedarse con la empresa que fabrica los billetes y que acá no pase nada, eso baja. Bueno, era y lo en que un decía, lugar como la cárcel, tan oscuro, que nadie quiere ver, imagínate lo que esto puede llegar a producir. Era lo que decía, ¿no?, en el inicio, ¿no? Hay un Macri que yo siento que va con todo y por todo en determinadas áreas, pero en esta, por ejemplo, del narcotráfico, creo que tuvo una mirada naif, al menos. Bueno, es que me parece que el desafío de resolver problemas tan graves como el de la seguridad o como el de la influencia del crimen organizado no es de un gobierno. El desafío debería ser de un Estado, de un país. El problema es que muchas veces los que gobiernan... Leandro, muchas madres han estado desde hace muchos años diciendo, hay esto en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Por eso, el problema es que los gobiernos suponen que la revolución empieza cuando ellos llegan y que la revolución se hace solamente con ellos. Yo creo que se debe integrar. O solo con gestión. O solo con gestión. Yo creo que se debe integrar que los oficialismos tienen la responsabilidad de convocar a las oposiciones, a la sociedad civil, a las madres organizadas, a los especialistas, a los organismos de control y acordar políticas públicas de Estado, no de un gobierno. Entonces, que trasciendan los límites temporales de un gobierno y que nos permitan imaginar que gane quien gane se va a hacer lo mismo durante 5, 6, 10 años. El problema es que esto no sucede porque en muchísimos casos lo que hay no es falta de idoneidad, es complicidad, que es muchísimo más grave que la falta de idoneidad. Es una corrupción estructural. Digamos, para que esta gente se haya ido, la corrupción ha tenido que hacer metástasis en varios lugares, ¿no? En la justicia, en la cuestión política. Bueno, es que la falta de alternancia en la provincia de Buenos Aires ha hecho muchísimo daño. 28 años, ¿no? 28 años gobernando el mismo partido. Esto significa que los tres poderes del Estado han sido hegemonizados por personas que se conocen desde hace años, que crecieron juntos en la función pública, que nunca tuvieron la necesidad de acordar nada con nadie que no sea con el espejo. Y bueno, esto ha significado lo que significó. Entonces, para vos, Leandro, esto es claramente una señal a María Eugenia Vidal, quien uno de sus caballitos de batalla fue el tema de la lucha contra el narcotráfico en campaña. Sí, no me parece que sea una señal solamente contra Vidal. Esto también pasó en muchas otras oportunidades. Recordemos el crimen de Cabezas, recordemos la fuga de los 13 presos hace poco en Ezeiza para que caiga un director del servicio penitenciario. Esto cuando las fuerzas de seguridad quieren darle un mensaje al poder político para que el acuerdo de paz por tierra sobreviva, hacen barbaridades como estas. El problema es si creemos que el mensaje es para una persona, que si creemos que el mensaje es para un gobierno. El mensaje es para la sociedad. Y la sociedad tiene que definir de qué lado está. No sirve mirar para otro lado y decir a mí no me va a pasar, porque en las calles matan a nuestros hijos. Por y supuesto. Nosotros no tenemos chance de mirar para otro lado. Yo en el inicio decía, de no tener otra actitud frente a este tipo de delito organizado, lo vamos a sufrir la sociedad, pero también la investidura presidencial. Es decir, la actitud debe ser necesariamente otra, no cándida. Y hay que estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Por eso creo yo que no es tiempo para actos heroicos, que es tiempo para convocar a un acuerdo, ¿no? Esos acuerdos tienen que darse en el Parlamento, que es el lugar donde están los representantes de todo el pueblo y no solamente los de la mayoría. El radicalismo en particular en la provincia de Buenos Aires está siendo poco escuchado, ¿puede ser? Bueno, el radicalismo en general es poco escuchado, paga muy caro sus errores y es muy poco considerado por sus aciertos. En materia penitenciaria, los radicales venimos diciendo hace muchísimos años qué es lo que está pasando en las cárceles federales y en las cárceles bonaerenses y prefieren no escuchar. A veces dicen que no es verdad lo que nosotros contamos hasta que pasan estas cosas, hasta que explota la realidad en las narices de muchísimos otros. Ser radical no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Nosotros no somos radicales porque estamos en un partido político solamente. Somos radicales porque para nosotros es una forma de vida. Defendemos la libertad y la plena vigencia de los derechos humanos siempre y en todos los lugares y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, nuestra verdad, en muchísimos casos, no es agradable de escuchar. Pero cuando estas cosas pasan, muestra y demuestra que si se hubiesen sentado
por lo menos a intentar consensuar un modelo de política pública común. Muchos de los males que hoy tiene nuestro país, para con los cuales el radicalismo no es responsable, se podrían haber podido evitar. ¿En esta área decís en especial? En esta área en especial, en materia de políticas penitenciarias, nosotros... ¿No fueron escuchados? ¿No fueron...? No solo que no hemos sido escuchados, hemos sido combatidos. Muchos de nosotros somos educadores en contextos de encierro y nos han tratado como enemigos. Ha habido campañas de inteligencia del servicio penitenciario dedicadas a desinformar. A los que estudian en las universidades públicas les dicen que no estudien con nosotros porque somos radicales, como si ser radical fuese una mala palabra. Nos han perseguido. Perdón, pero la convención de Gualeguaychú fue la que permitió que Cambiemos esté hoy gobernando. Sí, pero el gobierno era kirchnerista, no era de Cambiemos, tanto en la provincia como en la nación. Nosotros hemos tenido serios problemas con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, con Alejandro Marambio, con quienes estuvieron antes de él, con las actuales autoridades. Les molesta que en las cárceles se difundan herramientas que tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento es educación, la educación genera opciones, las opciones permiten elegir de qué manera cada uno quiere vivir su vida, y cuando uno elige con libertad, en general se elige a favor de la paz. Esto es contrario a los intereses de quienes gobiernan en la prisión. El conflicto conviene porque el conflicto es corrupción, porque el conflicto es compras, porque el conflicto es violencia y porque el conflicto es gente seleccionada para volver a entrar. Nosotros precisamos como sociedad que los que ingresen a la cárcel no vuelvan nunca más, pero no que no vuelvan nunca más porque hace impunidad y el sistema judicial no los encuentre nunca, que no vuelvan nunca más porque se integran pacíficamente a nuestra sociedad. Y las mejores herramientas para que esto pase son las que tienen que ver con la educación, el mismo conocimiento, la misma educación que los servicios penitenciarios prohíben o complican para llevar adelante en las prisiones argentinas. Leandro, parece que hay un atisbo de inicio con la depuración, por lo menos de la Prefectura de Policía Aeronáutica, es decir, se están tomando medidas para que, este cáncer que teníamos en ciertos organismos desaparezca. Espero que sean convocados, espero que todos nos podamos sentar a la mesa y decir, bueno, vamos a enfrentar especialmente el tema del narcotráfico con todas las herramientas y con todos los hombres que pueden aportar a la solución de este tema en el que caímos casi sin darnos cuenta. Ojalá sea así. Yo creo que los cambios en materia de políticas públicas tienen que ser mucho más profundos que el cambio de nombres en las cúpulas. Creo que se debe cambiar la manera en la que se trabaja con las fuerzas de seguridad, que la política tiene que asumir su lugar y retomar el control de las fuerzas de seguridad, que el autogobierno policial es un mal, es un tumor maligno que daña a nuestra sociedad y que quienes tienen el mandato de la voluntad popular tienen que hacerse cargo de ese mandato. Hay que involucrarnos en los problemas que nuestra sociedad tiene. Como te dije antes, creo que no sirve mirar para otro lado, que cada uno de nosotros tiene algo para hacer para que este país sea un lugar donde podamos vivir en paz. Y nuestra tarea, creo, es dejarle algo mejor a los que vienen. Hablábamos antes que empiece el programa, los dos tenemos hijos jóvenes, ¿no? Por ahí no va a ser el país que nosotros queríamos ver, el que estamos construyendo, pero sí tiene que ser el país que nosotros queremos que nuestros hijos tengan, al cual tenemos que aportar nuestro humilde grano de arena hoy. Y ojalá los que nos gobiernan tengan la suficiente grandeza como para convocar a los mejores y no solamente a los más amigos del poder. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a por vos. todo lo que dijiste, y esperemos que los cambios, como dijiste, sean estructurales. Ojalá. Ojalá. Gracias. Estamos de vuelta de un corte con la gente del Centro de Despachantes de Aduana.